Benita Plaza. No se olviden de marcar su presencia, por favor. El día de hoy vamos a desarrollar el siguiente tema, que es pérdida y el proceso del duelo. ¿A qué llamamos duelo? Duelo viene de la palabra dolor. Es una respuesta normal y natural a una pérdida o una separación. Si la muerte ha sido súbita, traumática, por homicidio o por suicidio, accidentes de tráfico o laboral, en caso de muerte perinatal también, el malestar psicológico es superior al de una muerte esperada, dice, ¿sí? Cuando una muerte se da de manera inesperada, es más duele, eso es lo que nos quiere decir. La duración del duelo suele ser de 1 a 2 años. Es un periodo, un lapso de tiempo aproximado. Puse un pequeño refrán referente al tema. No me quites el duelo, dice. El duelo es tan natural como llorar cuando te lastimas, dormir cuando estás cansado, comer cuando tienes hambre, estornudar cuando te pica la nariz. Es la manera en que la naturaleza sana un corazón roto. Cuando una persona pasa por una etapa de duelo, es importante que nosotros le dejemos que pase por ella, por dicha etapa. Lo acompañemos de cerca, ¿sí? Estemos también en todas las etapas que este esté pasando para poder superarlo. ¿Cómo uno vive sanamente un duelo? Vivir sin culpa, ¿sí? Antes que nada es importante que nosotros no nos sintamos culpables ante el fallecimiento o muerte de una persona, ¿sí? Expresar los sentimientos. Es importante siempre conversar, hablar, compartir, ¿verdad? Aquello que nosotros pensamos, sentimos, ¿sí? No nos guardemos para adentro, para nosotros mismos, sino que quitemos afuera aquello que sentimos. Hay que compartirlo con una persona de confianza, algún especialista, puede ser también en estos casos, psicólogo, ¿sí? Alguna persona de la iglesia, alguna persona espiritual, alguien que pueda ayudarnos, ¿sí? Con el simple hecho de escucharnos ya nos ayuda bastante. Hay que eliminar obsecciones, analizar consecuencias, poner en práctica nuevas conductas, ¿sí? Es importante que sepamos, como les dije, el tiempo aproximado es hasta 2 años. Cada persona tiene un propio ritmo en relación al duelo, ¿sí? ¿Cuáles son las manifestaciones del duelo, sí? Cuando una persona pasa por la muerte de un ser querido, aparecen sentimientos como tristeza, soledad, añoranza, ira, culpabilidad y autorreproche. Comúnmente estos son los primeros sentimientos que pasan por la gente que está más de cerca de la persona que en este caso ha fallecido. Las sensaciones físicas, estómago vacío, ¿sí? Hay tirantes en el tórax, garganta, ¿sí? Hipersensibilidad a los ruidos, sensación de ahogo y también boca seca. La persona está sin ánimo, sin ganas de comer, ¿sí? Sentimientos de tristeza constantes, ¿sí? En cuanto a los pensamientos cognitivos, aparece lo que es la incredulidad. Ya no cree en nada, ya no confía en nada, ¿sí?
Momentos de confusión, preocupación, sensación de presencia del fallecido, ¿sí? No asimila, ¿verdad? Todavía, ¿verdad? Lo que ha pasado. También alucinaciones visuales o auditivas. Siente que lo ve, lo escucha a la persona fallecida. ¿Cuáles son las manifestaciones del duelo? Comúnmente aparecen lo que son los comportamientos o conductas que van relacionadas, ¿sí? Muchas veces la persona puede soñar con el fallecido, ¿sí? Hay trastornos del apetito por defecto o por exceso, ¿sí? Uno puede comer mucho, comer poco, ¿sí? Ambos extremos se pueden dar, ¿sí? Trastornos de conducta alimenticia. Conductas no meditadas dañinas para la persona, ¿sí? Conducción temeraria, también uno puede muchas veces querer atentar contra su propia vida también, ¿sí? Retirada social. La persona, el familiar, amigo o alguien cercano, generalmente muy afectado, esta persona muchas veces se aísla, ¿sí? Suspiros constantes, hiperactividad, llanto frecuente, frecuentar los mismos lugares del fallecido. Algunas tareas que ayudan a asimilar que una persona ha fallecido es favorecer la autoestima, el autoconcepto, ¿sí? Es importante que las personas eh, sientan, ¿verdad? Que uno vale mucho, ¿sí? Es importante trabajar en el autoestima, también el autoconcepto, que es relacionado a lo que uno es, ¿sí? Entonces, uno deja, ¿verdad? Prácticamente deja que esta etapa se pueda quemar y también seguir con su vida. Tareas para conseguir una buena acomodación. Cuando hay una ausencia de una persona, sea importante, sea papá, mamá, sí, hijos o algún abuelo, sí, amigos, sí, alguna persona con quien nosotros compartíamos mucho, sí, cuesta asimilar y acomodar las cosas sin esa persona. Entonces, es importante darle sentido a la vida, sí, y también, ¿verdad? Vivir por aquello que nos queda, sí, porque detrás de una persona siempre hay otras también. Entonces, hay muchas personas que también están esperando por nosotras. Para una buena acomodación y asimilación, es importante crear buenas relaciones, ¿sí? Aquellas que nos ayudan, ¿sí? En estos momentos más todavía necesitamos de los buenos amigos. Momentos para reorganizarse, ¿sí? ¿Para qué quiero seguir viviendo? Dice, ¿sí? Muchas veces eso se preguntan las personas que han perdido a una persona, ¿sí? Cercana, ¿sí? Entonces es importante que se dé sentido a la vida, ¿sí? Una proyección, ¿verdad? Y también sentimientos de esperanza, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer para ayudar a una persona, ¿sí? Que está pasando por una etapa de duelo? Es importante siempre socializar con estas personas, iniciar una conversación. Valen preguntas sencillas, dice, sí. Es válido preguntas como ¿qué tal estás hoy? ¿Cómo estás? Sí. El simple hecho de saludar a la persona, sí, es importante, sí. Escuchar a la persona el 80% y hablar solo el 20%, dice. Esa es una etapa donde la persona va a estar muy sensible, sí, muy dolida, sí, una etapa que tiene que sí o sí superar con el tiempo. Entonces requiere de escucha, sí, para sacar todo aquello que tiene dentro también y poder descansar también como corresponde, sí. Entonces, la persona que está pasando por una etapa de duelo necesita que se le escuche.
Cuando hablamos de duelo, gente, hablamos también de duelo complicado o duelo patológico. Es una de las clasificaciones del duelo, ¿sí? Cuando aparece esto, sí ya empiezan los problemas, ¿sí? Cuando una persona no puede superar las etapas de un duelo, ¿sí? Empieza a aislarse, ¿sí? Recluirse y aparece lo que es la solitariedad, ¿sí? La persona no quiere hablar con nadie, ¿sí? Cae en depresión generalmente y no se deja ayudar también, ¿sí? Y eso no es bueno. Ahí empiezan los problemas para la persona. Duelo complicado. Aparecen sentimientos de culpa, autorreproche. ¿Por qué suceden las cosas? Se pregunta en todo momento, ¿sí? Y no asimila y no acomoda las cosas, ¿sí? ¿Cuándo el duelo es complicado? ¿En qué momento el duelo se torna complicado? Cuando hay dolor intenso continuo, intensa reacción emocional, ¿sí? El paciente, en este caso yo le llamo paciente, ¿verdad? Porque va a pasar por una etapa de depresión, ¿sí? El paciente necesita acompañamiento para todos estos trastornos cognitivos que va a tener, ¿sí? Necesita acompañamiento de un profesional, ¿sí? Profesional de la salud. Necesita acompañamiento de familiares también, ¿sí? No hay que dejarle solo en esta etapa. Es muy complicado, ¿sí? Entonces, apoyo continuo, ¿sí? El paciente muchas veces se obsesiona a todas las posesiones materiales que tienen en relación con el fallecido, ¿sí? Ya sean fotos, ropas, ¿sí? Entonces, no, no deja muchas veces eh, superar las etapas. Y hay cambios radicales en el estilo de vida de la persona, ¿sí? En cuanto a la alimentación, en cuanto a sus relaciones con las amistades, ¿sí? También muchas veces puede verse tornado también el ambiente laboral de la persona, ¿sí? También puede afectar el trabajo de la persona. ¿Cómo podemos identificar cuando un duelo es complicado? Hay características para identificarlo. Cuando hay una larga historia de depresión subclínica en la persona, ¿sí? Lo que le caracteriza a la persona mismo es una depresión crónica, ¿sí? Posterior al fallecimiento de alguien, algún ser querido, ¿sí? Imitar a la persona muerta, ¿sí? Los impulsos autodestructivos cuando la persona ya no le da sentido a la vida, ¿sí? Y muchas veces tienen hasta deseos de autoeliminarse, ¿sí? Tristeza inexplicable, el paciente siempre va a estar triste, ¿sí? En momentos de tristeza, depresión, ¿sí? Sin estado de ánimo para nada, ¿sí? Aparece la fobia constante, el miedo a hablar con una persona nueva, ¿sí? A conversar con los demás, el miedo a todo, ¿sí? A salir afuera, ¿sí? A recrearse, conocer las circunstancias que rodearon la muerte, ¿sí? El paciente siempre recuerda, ¿verdad? A todo lo que estuvo relacionado a la muerte del ser querido, ¿sí? Entonces, el, el paciente, aparte de tener lo que es una depresión, ¿verdad? El paciente no asimila la situación, también afecta, ¿verdad? Su estado emocional y muchas veces busca siempre el porqué de las cosas y en todo momento intenta explicarse eso y también trata de buscar culpables. Inclusive muchas veces tiene sentimientos de culpas también. Es el momento donde la persona, nosotros tenemos que identificar que está pasando por un duelo complicado o duelo patológico, lo llamo yo. Es hora de buscar ayuda, entonces necesita de profesionales para poder ayudarle al paciente, ¿sí? Psicólogos, sí, necesita profesionales, psicólogos, familia, antes que nada. El apoyo más todavía de las amistades verdaderas. El duelo patológico es aquel que por su persistencia en el tiempo o intensidad ha llevado al individuo a condicionar o detener su vida laboral, social, académica y orgánica, dice, ¿sí?
¿Qué nos quiere decir eso? Un duelo complicado patológico. El paciente puede verse afectado. Él cambia totalmente lo que es su rutina, su ambiente laboral, ¿sí? Puede dejar inclusive su trabajo, perder su trabajo, ¿sí? No conversar más con sus amistades frecuentemente, ¿sí? En la parte académica puede dejar el estudio, ¿sí? Entonces se aísla. Eso es lo que pasa con la persona. Manifestaciones tanto físicas y psicológicas se dan en el paciente, ¿sí? El paciente no quiere conversar con terceras personas, muestra constantemente irritabilidad, entonces eh, solamente quiere aislarse, ¿sí? Quiere mantenerse solitario, ¿sí? Y sin compañía, y eso no es bueno, ¿sí? Porque al estar así uno solo, ¿sí? Abundan los que es momentos de tristeza, ¿sí? Y esto complica lo que es la depresión en el paciente. El aislamiento social puede llevar al paciente, ¿verdad?, a ideas suicidas, ¿sí? También al consumo de tabaco, alcohol, ¿verdad? Y también psicofármacos. Los medicamentos excesivos, ¿verdad? Que son para descansar, para dormir, ¿verdad? Para estos antidepresivos, ¿sí? O abuso de sustancias ilícitas también está gente, ¿sí? Hay personas que pasan por una etapa de duelo complicado o patológico y entonces se caen en las drogas también, ¿sí? Es momento que nosotros identifiquemos a tiempo y podamos ayudar de alguna manera a estas personas, ¿sí? Para que no caigan, ¿verdad? En estas cosas, ¿sí? Que al fin y al cabo solamente a la larga le van a llevar a complicaciones también, ¿sí? Porque saben que el consumo del alcohol, ¿sí? Los medicamentos excesivos o de drogas también puede llevar a complicaciones o muertes en las personas si es que uno lo abusa. El duelo patológico, la parte física. ¿Qué síntomas aparecen en el paciente? Presencia de alteraciones en el sueño y del apetito. El paciente puede no poder descansar más bien, no dormir bien, ¿sí? Tener pocas ganas de comer, ¿sí? Pérdida de peso, mareos, vómitos, estreñimiento, dolores de cabeza frecuentes. Entonces es momento de que el paciente eh, vaya a consultar con un médico, ¿sí? Las etapas comunes del duelo, ¿sí? Existen etapas que la persona debe de pasar. Si es que no supera todas las etapas donde llega a lo que es el duelo complicado, ¿sí? La primera etapa es la etapa de negación. La persona dice, esto no está sucediendo, no a mí, ¿sí? Entonces no reconoce que la persona ser querida ha fallecido, ¿sí? Niega rotundamente la aceptación, ¿sí? Aparece la segunda etapa que es la ira. ¿Por qué está sucediendo? ¿Quién tiene la culpa? Dice, ¿sí? El paciente siempre se pregunta quién es el culpable y busca culpable, ¿sí? ¿Por qué suceden las cosas? También trata de hilar. Esa es la segunda etapa. ¿Qué pasa del duelo? La tercera etapa es la etapa de negociación. Haré un cambio en mi vida solo si eso significa que esto no me sucederá, dice, ¿sí? La etapa de negociación, ¿sí? Es un momento donde nosotros prácticamente hablamos consigo mismo y tratamos de asimilar y acomodar las cosas para poder seguir, ¿sí? Luego está lo que es la etapa de depresión, si es que uno no llega a superarlo, esto se puede mantener mucho tiempo, ¿sí? La etapa de depresión es cuando el paciente prácticamente, como vimos anteriormente, el paciente se aísla, ¿sí? Cambia radicalmente todo lo relacionado a su vida diaria, rutinaria, ¿sí? Y si este lo supera, la etapa de depresión por duelo, ¿verdad? El paciente puede llegar a la etapa de aceptación, ¿sí? Cuando está en paz con lo que ha sucedido y puede
asimilar, ¿verdad? Y aceptar dicha pérdida, ¿sí? Es la última etapa donde uno tiene que llegar para poder superar todas las etapas de un duelo, ¿sí? Dejar también que el fallecido pueda descansar en paz también, ¿sí? Les hablo otra vez de todas las etapas, cada una de ellas. La etapa de la negociación es la primera, perdón, la etapa de negación es la primera reacción que tiene una persona, ¿sí? Son los mecanismos de defensa que uno tiene, ¿verdad? Y prácticamente al saber, ¿verdad? La noticia son las primeras preguntas que uno realiza. ¿Por qué a mí me tiene que suceder? Eh, ¿Qué hice mal? En todo momento se pregunta, se cuestiona el por qué ha sucedido las cosas, ¿sí? Si no fue por equivocación, ¿sí? Sentimientos de ira es la segunda etapa, ¿sí? Cuando intenta siempre buscar, ¿verdad? El culpable a lo sucedido, ¿sí? En los sentimientos de ira, el paciente en ocasiones expresa lo que es ira abundante, ¿sí? Y no quiere aislar, asociarse con otras personas, nada le parece bueno, ¿sí? No quiere escuchar nada, si tiene sentimientos de odio, de rencor hacia los demás, ¿sí? Siempre, como les dije, siempre buscando, ¿verdad? Un culpable a dicha situación que ha pasado. También en los sentimientos de ira aparece lo que es, afecta la autoestima de la persona. En los sentimientos de negociación, que es otra de las fases, el, el paciente trata de asimilar las cosas, como les dije, piensa en hacer un trato con la vida, con lo que queda, ¿verdad? Entonces, trata de comunicarse siempre con Dios, ¿verdad? También trata de hablar con la familia, ¿verdad? Es un momento de aceptación prácticamente, ¿sí? La etapa de negociación. Y la etapa de depresión, esta es la etapa donde es más complicada, ¿sí? Esta etapa es donde uno debe de pasar, ¿sí? Y dejar pasar para poder, ¿verdad? Reconocer, ¿verdad? Y aceptar dicha pérdida. La etapa de depresión son sentimientos de angustia, sentimientos que son negativos, ¿sí? Las personas no tienen todas sus ideas claras. El paciente también puede tener sentimientos suicidas, como les dije, ¿sí? El paciente también cambia todo lo relacionado a también sus actividades diarias, ¿sí? Es una etapa donde se atascan muchas veces las personas, dice, ¿sí? La persona aquí es donde se quedan mucho tiempo, ¿sí? La etapa de depresión, sí. Si uno no supera, no pasa este escalón, se puede quedar aquí. Etapa de estancamiento emocional es prácticamente, sí. Pero se puede curar, se puede tratar, entonces necesita nomás siempre de otras personas. En el momento que nosotros reconozcamos que necesitamos de otras personas, es allí donde dejamos que nos ayudemos también con otras personas, ¿sí? Dejamos que el profesional, el familiar o algún amigo pueda ayudarnos de cerca. Y la etapa de aceptación, ¿verdad? Es una etapa donde hay acompañamiento y se superan las etapas anteriores. Uno, cuando llega en la etapa de aceptación, prácticamente, ¿verdad? La persona resuelve todas las situaciones de tristeza, ¿sí? Asimila dicha situación, ¿sí? Y también trata de eliminar de su vida lo que es la depresión, ¿sí? Los sentimientos de tristeza. A veces puede tardar un tiempo, ¿verdad? Pero lo ideal es que sea menor a 2 años, ¿sí? Porque si supera esto, ya llamamos también duelo complicado o patológico, ¿sí? Cada uno tiene su tiempo para pasar el duelo, como decía yo en principio, ¿sí?
En la etapa de aceptación es importante que la persona haga un balance de su vida y también, ¿verdad? Eh, Como dice aquí, pueda también descansar en paz en esta etapa. Tanto el ser querido que ha fallecido y la persona también pueda seguir su vida, ¿sí? En esta etapa uno tiene que proyectarse para el futuro, ¿sí? Cada persona tiene un mundo también aquí en la tierra, ¿sí? Donde siempre hay alguien que depende otra vez de nosotros y también tenemos hermanos, familia, amigos. Nosotros mismos también necesitamos seguir, formar nuestra familia, ¿verdad? Y estudiar, trabajar, todo. Entonces, algún motivo tiene que existir para que podamos seguir y necesitamos reconocerlo, aceptarlo y trabajar en ello. De esa única manera podemos nosotros superar esta etapa de la depresión para llegar a la aceptación de un duelo, ¿sí? En la etapa del duelo, en las 5 etapas, es importante que nosotros, cuando una persona pasa por esto, lo acompañemos en todas las etapas, ¿sí? Hay que dejarle también que cada persona pueda vivir su duelo en paz también, ¿sí? No apurarle nada ni tampoco exigirle demasiado, ¿sí? En todo caso, si vemos que algo anda muy mal, ¿verdad? Tratar de ayudarle a tiempo. Para ayudarlos a tiempo es importante que ellos también puedan dejarse ayudar. Si tienen algunas consultas, chicos, en relación al tema o alguna experiencia que quieran comentar. Bueno, si quedó todo claro, gente, les voy a yo dejar la tarea en la plataforma. ¿Está bien? No se olviden de marcar su presencia por el día de hoy. Y como les dije hace rato, también realizar sus trabajos de investigación, ¿sí? Tienen hasta fin de mes para entregar en la plataforma, gente, por favor. Les dejo entonces por hoy. Que tengan muy buenas noches todos. Profe, Te escucho. profe, cuando yo tenga todo mi trabajo te puedo mandar para que verifiques así para usar la plataforma. O Bueno, sea, en el privado, ¿dónde te puedo enviar? sin problema, Ever. Envíame un en privado. Voy a mirar la estructura de tu trabajo. Dale, profe, y no importa si sea en Word o PDF igual. Igual nomás los dos se puede alzar. Dale, profe, gracias. Dale, dale. Profe, ese es mi caso también. El mío considero que yo ya terminé, Sí, lo vi. pero te puedo enviar porque tiene unas cuantas hojitas hermosas Ah, y creo que está bastante completo. el de El que ética. ya es de... ¿Cómo? El de ética es lo que te faltaba, lo vi, ¿verdad? ¿Cuál era que te... Sí, porque el de ética. Bueno, sí, pasame nomás, voy a mirar. Yo Dale, necesito que sea profe. algo sencillito nomás. Una poquita hoja, no hace falta que sean 10. Puede ser menos igual, pero que tenga una estructura nomás y tenga todas las partes. Dale, profe. Te envío para que puedas verificar bien. Dale, está bien. Gracias, Gracias, profe. profe, chao. Bueno, chao, chao, buenas noches para todos.